Esto está fuera de control, Raza. Lo que acaba de ocurrir supera cualquier límite que podríamos haber imaginado. Pepe Aguilar, con una audacia casi aterradora, irrumpió directamente en la casa de Kazu, escoltado por sus imponentes guardaespaldas, y lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras, la secuestró. Antes de seguir, asegúrate de suscribirte si amas estos dramas. Esto no es un simple rumor, es un escándalo mayúsculo que nunca pensamos presenciar. ¿Cómo pudo llegar tan lejos? Si realmente quieres apoyar a Kazu y evitar que siga atrapada en esta pesadilla, dale me gusta y comparte este vídeo ahora mismo. Es momento de que toda la verdad salga a la luz. Mientras tanto, la tensión crecía como una tormenta silenciosa. El aire en la casa se hacía cada vez más pesado, cada segundo se sentía eterno, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de un desastre. El sonido de los pasos de Pepe resonaba como un tambor en la sala, un eco de determinación que hacía estremecer a cualquiera. Pero el verdadero impacto no estaba en sus pasos, sino en su mirada, fría, implacable, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Ángela observaba a su padre con una mezcla de incredulidad y temor. Había algo diferente en él, algo que nunca antes había visto. Esa determinación era nueva, casi escalofriante. Por primera vez, entendió que no había marcha atrás. Él ya había decidido qué hacer, y ahora era su turno de enfrentarlo. ¿Qué podía hacer ella contra una decisión tan absoluta? Pepe se detuvo frente a una ventana. La luz tenue del atardecer pintaba su rostro con un resplandor ominoso, casi como si la propia escena fuera un cuadro de tragedia inminente. Permaneció en silencio, mirando al vacío, pero cada segundo que pasaba sentía que el aire vibraba con las palabras no dichas. Finalmente, se giró lentamente hacia Ángela. Lo que dijo, aunque susurrado, tenía el peso de una sentencia inapelable. Lo mejor es que tomemos medidas extremas. Su tono era bajo, controlado, pero cargado de un veneno que calaba hasta los huesos. Ángela se estremeció. No era la primera vez que su padre tomaba decisiones radicales, pero esto iba mucho más allá de cualquier límite. ¿Secuestrarla?, preguntó Ángela, su voz temblando de incredulidad. Pepe la miró con fijeza, sus ojos ardiendo con una furia contenida. No era una pregunta, era una confirmación. Sí, secuestrarla. No es solo por el escándalo, Ángela. Es la única manera de proteger lo que hemos construido. Christian está cayendo en su juego, y Kazu es una amenaza que no podemos permitirnos ignorar. Esas palabras resonaron en la mente de Ángela como un trueno en una noche sin luna. Sabía que su padre tenía razón, aunque la idea le helaba la sangre. Kazu no solo había cruzado la línea, la había destrozado. Si no tomaban el control, su familia podría pagar un precio demasiado alto. La decisión estaba tomada. No había espacio para la diplomacia, no esta vez. Si querían que todo esto terminara, tendrían que actuar, y lo harían sin dudarlo. Aquí tienes una continuación con un tono aún más oscuro, ideal para mantener el suspense. Pero, papá, ¿cómo lo vamos a hacer?, preguntó Ángela, su voz más firme ahora, aunque una sombra de ansiedad seguía aferrándose a sus palabras. La incertidumbre sobre el próximo paso era como un sabor amargo que no podía tragar. Pepe esbozó una sonrisa fría, una expresión que no reflejaba compasión, sino una calma inquietante, como si cada pieza del plan ya estuviera perfectamente ensamblada en su mente. Dio un paso hacia ella, invadiendo el espacio entre ambos, y en ese instante Ángela pudo ver algo que la estremeció, la inquebrantable determinación en los ojos de su padre. Vamos a su casa. Nos aseguraremos de que esté sola. Sé dónde vive y cómo conseguir información precisa sobre sus movimientos. Iremos armados. Es la única manera de asegurarnos de que no intente hacer algo estúpido. La pistola no es para herirla, es para que entienda que esto no es un juego. Las palabras golpearon a Ángela como un balde de agua helada. Por un instante, quiso dar un paso atrás, detenerlo, pero la fuerza en la mirada de Pepe la dejó inmóvil. Había una crudeza en su plan, una certeza que no permitía objeciones. Sin embargo, la mención de las pistolas le provocó un escalofrío. ¿Pistolas, papá?, preguntó con el ceño fruncido, obligándose a mirarlo directamente a los ojos. ¿No es eso demasiado peligroso? Pepe no titubeó. Respiró hondo,
su expresión se tornó aún más grave, y dio otro paso hacia ella. Su voz, ahora más baja y densa, llenó la habitación como si las paredes se cerraran. Hija, escucha bien. La pistola no es para hacerle daño, no estamos aquí para jugar a ser héroes. Es para que sepa que no tenemos miedo, que estamos dispuestos a todo. Si no la hacemos sentir que esto es real, que esto es serio, no lo conseguiremos. No quiero usarla, pero es la única herramienta que nos dará el control. Las palabras se clavaron en el aire como cuchillos. Ángela sintió un escalofrío recorrer su columna, pero había algo más profundo, algo que comenzaba a endurecerse dentro de ella. No era el miedo lo que la detenía, sino la conciencia de lo que estaban a punto de hacer. Está bien, dijo al fin, con una voz que no temblaba, pero que también reflejaba el peso de su decisión. Lo haré. No sé si me gusta, pero entiendo que es lo necesario. Solo quiero que estemos preparados para lo que sea. Si esto se sale de control, no quiero que sea demasiado tarde para detenernos. Pepe asintió lentamente, como si cada palabra que salía de los labios de su hija confirmara lo que ya sabía. Ángela estaba lista. Había aceptado el plan, había cruzado el umbral. Ahora, no había vuelta atrás. En ese instante, el silencio de la habitación se volvió ensordecedor, como el preludio de un desastre. La familia Aguilar había tomado una decisión, y no iban a detenerse. Iban a moverse con precisión y con la misma fuerza implacable que los había llevado a la cima. Pero esta vez, no estaban luchando por un éxito más, sino por su supervivencia. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. Aquí tienes la continuación, cargada de suspense y dramatismo. Lo sé, Ángela. La voz de Pepe era firme, implacable, como si cada palabra fuera un sello definitivo en el destino que estaban forjando. Pero tenemos que hacerlo rápido. No podemos permitirnos que esta situación se nos escape aún más de las manos. Todo lo que hagamos, cada paso, debe ser perfecto. No hay margen para errores. La habitación cayó en un silencio sepulcral, un vacío lleno de tensiones que ninguno de los dos se atrevía a romper. Ambos sabían que lo que estaban gestando cambiaría todo para siempre. El miedo era palpable, una sombra que no podían ignorar, pero había algo aún más poderoso que los dominaba, la certeza de que no había vuelta atrás. El futuro de la familia Aguilar pendía de un hilo, y ese hilo se tensaría hasta el límite en las próximas horas. La guerra había comenzado. Mientras tanto, lejos de imaginar lo que se avecinaba, Casu disfrutaba de un momento de calma en su lujoso hogar. El día había sido largo, agotador, pero finalmente la paz reinaba. Romeo e Inti estaban fuera, y por primera vez en horas, la casa estaba en completo silencio. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo todo con tonos dorados y cálidos que invitaban al descanso. Casu cerró los ojos, dejando que el peso del día se desvaneciera lentamente. No había nada más en su mente que ese instante de tranquilidad. Pero esa paz se quebró en un instante. Un estruendo violento rompió el silencio de la casa. El eco del impacto resonó como un trueno, desgarrando la calma nocturna. Casu saltó del sillón, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido más terrible aún llenó el aire, el crujido de un cristal estallando en 1000 pedazos. El amplio salón, su refugio, se convirtió en un campo de caos. La entrada se abrió de golpe, y dos figuras imponentes, vestidas de oscuro, irrumpieron con pasos decididos. Sus rostros, duros como el acero, no dejaban lugar para la duda, venían con un propósito. Casu retrocedió instintivamente, sus ojos abiertos de par en par mientras trataba de procesar lo que veía. Y entonces, lo vio a él. Pepe Aguilar apareció entre las figuras, avanzando con paso lento pero seguro. Su mirada era una mezcla de frialdad y determinación que helaba la sangre. Pero lo peor no era su presencia. En su mano derecha, sostenía una pistola. La apuntaba directamente hacia Casu, su brazo firme, inquebrantable. Un sudor frío cubrió la frente de Casu. Un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba mantener la compostura. Pero era imposible no notar la expresión pétrea de Pepe, una máscara de control absoluto. Haz exactamente lo que te digamos. La voz de Pepe cortó el aire como una navaja. Grave, cargada de una amenaza implícita que no dejaba espacio para cuestionamientos.
Kazu se quedó congelada. Su cuerpo entero estaba paralizado, pero su mente era un torbellino de pensamientos. La adrenalina bombeaba en sus venas, mezclándose con un terror puro y visceral. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me están apuntando? Preguntó con voz temblorosa, llena de incredulidad. Intentó sonar fuerte, pero las palabras salieron entrecortadas. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar ante un ataque tan repentino. A su lado, Ángela permanecía inmóvil, observándola con intensidad. No dijo ni una palabra, pero su sola presencia añadía aún más tensión al ambiente. El silencio era insoportable, como si cada segundo se alargara hasta volverse eterno. Entonces, uno de los hombres vestidos de oscuro avanzó hacia Kazu. Su mirada era autoritaria, sus movimientos precisos, calculados. Sin piedad, la tomó por los brazos con una fuerza brutal. No te muevas. Ni un paso. El grito del hombre resonó como una orden definitiva mientras empujaba a Kazu hacia atrás. El segundo hombre no tardó en actuar. Avanzó rápidamente y le puso una venda en los ojos. Kazu forcejeó, intentando liberarse, pero la fuerza de ambos era abrumadora. Cada movimiento que hacía la hundía más en la impotencia. El miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo, como una sombra que no podía sacudir. «Déjenme en paz. ¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz desesperada, aunque intentaba que no se notara el terror que la consumía por dentro. Pero no había respuesta, solo el sonido de su propia respiración entrecortada y el peso de las manos que la inmovilizaban. Kazu estaba atrapada, y lo sabía. La calma que había disfrutado minutos antes era ahora un recuerdo distante, un eco insignificante frente al caos que la envolvía. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por desatarse. Pepe permanecía inmóvil, su mirada clavada en Kazu como un cazador que saborea la inevitable rendición de su presa. Cada movimiento de su cuerpo parecía cuidadosamente calculado, como si todo estuviera siguiendo un guión que él había escrito. Finalmente, dejó escapar una risa seca, carente de emoción, pero cargada de un peso que helaba la sangre. ¿Creíste que podías jugar con nosotros sin consecuencias? Su voz resonó en el espacio con una firmeza cortante. Esto es solo el principio, Kazu. Quiero que entiendas que no hay escapatoria, y mucho menos redención. Metiste las manos donde no debías, y ahora pagarás el precio. Las palabras de Pepe eran como cuchillos, cada una cortando un poco más la resistencia de Kazu. Mientras él hablaba, los matones la arrastraban con fuerza hacia la salida. Sus pies se arrastraban sobre el suelo como si intentara resistirse, pero la fuerza de los hombres la superaba por completo. La impotencia comenzaba a consumirla. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la familia Aguilar había llegado tan lejos? ¿Qué les había hecho para merecer algo así? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero ninguna respuesta parecía encajar. «Déjenme ir. ¿Qué quieren de mí? Por favor, esto tiene que ser un error», gritó Kazu, su voz quebrándose mientras forcejeaba inútilmente. Pero los hombres no respondieron. Sus rostros eran máscaras de piedra, impenetrables, mientras la empujaban hacia una lujosa camioneta que esperaba afuera. La puerta se abrió con un estruendo metálico, y antes de que pudiera resistirse de nuevo, la arrojaron al interior. Pepe y Ángela permanecían a unos pasos de distancia, observando la escena con una calma inquietante. No se movían, no hablaban, simplemente miraban, como si estuvieran supervisando un trabajo meticulosamente planificado. Dentro de la camioneta, la violencia continuó. Uno de los matones la empujó brutalmente contra el asiento, mientras el otro ataba sus muñecas con cuerdas tan gruesas que sentía como le cortaban la circulación. Kazu luchaba por liberarse, pero su fuerza era inútil frente a la de ellos. «Esto es una locura. ¿Qué están haciendo? Por favor, déjenme ir», gritó, su voz ahora llena de desesperación. Uno de los hombres, sin molestarse en responder, le cubrió los ojos con otra venda, sumiéndola en una oscuridad total. «Cállate». El tono del hombre era bajo, casi un gruñido, pero estaba cargado de una amenaza que no dejaba lugar a dudas. «Si haces ruido, te va a ir peor». El rugido del motor de la camioneta llenó el aire, y la vibración bajo sus pies le confirmó que estaban en movimiento.
Cada kilómetro que recorrían parecía llevarla más lejos de cualquier esperanza. El silencio dentro del vehículo era opresivo, roto solo por el sonido del motor y su propia respiración descontrolada. Kazu no podía dejar de preguntarse qué querían de ella. ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero una sensación oscura comenzó a formarse en su mente. Esto no era solo un secuestro, era el inicio de algo mucho más siniestro. A cada minuto que pasaba, la pregunta más aterradora la acosaba: ¿saldría de esta con vida? El almacén al que la llevaron estaba impregnado de un aire opresivo. La humedad en el ambiente mezclada con el olor a moho y metal oxidado era nauseabunda. Una bombilla colgaba del techo, su tenue luz oscilante proyectando sombras deformes en las paredes desnudas. Kazu estaba atada a una silla en el centro del lugar. Las cuerdas que sujetaban sus muñecas le cortaban la piel, y su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el puro terror. La venda que cubría sus ojos fue arrancada de golpe. La luz, aunque tenue, la cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio las figuras que la rodeaban. El primero que reconoció fue Pepe Aguilar. Su figura dominante se alzaba frente a ella como una estatua de mármol oscuro. Su mirada fría y fija la atravesaba, despojándola de cualquier esperanza. En su mano, la pistola seguía siendo una extensión natural de su cuerpo. A su lado, Ángela la miraba con una expresión de desdén puro. Sus labios apenas se curvaban en una mueca que rozaba la satisfacción. Sus ojos reflejaban una dureza que hacía imposible adivinar si había remordimiento en su interior. En las sombras, dos hombres armados permanecían inmóviles. Sus figuras eran amenazantes, como guardianes oscuros listos para actuar si algo se salía de control. Kazu intentó mover los labios, decir algo, pero el miedo la paralizó. El silencio en el almacén era absoluto, roto solo por el zumbido de la bombilla oscilante. Pepe dio un paso adelante, acercándose lo suficiente como para que pudiera ver cada línea de su rostro. Su voz, cuando habló, era un susurro frío y letal que llenaba cada rincón del lugar. Vas a aprender que meterse con los Aguilar tiene consecuencias, Kazu. Consecuencias que no puedes imaginar, todavía. Y entonces, el verdadero interrogatorio comenzó. Pepe se irguió lentamente, dejando que la tensión llenara cada rincón del almacén. Su mirada no abandonaba a Kazu, fija y cargada de una intensidad que la hacía encogerse aún más en la silla. Cuando habló, su tono era glacial, como si el mero hecho de explicarle fuera una molestia. Tiene todo que ver, Kazu. Cristian Nodal no es solo un cantante, es un problema. Un problema para mi familia, para nuestros negocios, para todo lo que hemos construido. Y tú, con tus jueguitos, acabas de cruzar una línea que jamás debiste cruzar. Kazu parpadeó rápidamente, sus lágrimas cayendo con más fuerza. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo podía un beso desatar una tormenta tan desproporcionada? ¿Qué negocios? ¿Qué línea? Yo no sabía nada de eso. Gritó, la desesperación haciendo que su voz resonara en el almacén. Cristian no tiene nada que ver con sus problemas. Yo solo. Esto es un malentendido. Pepe dejó escapar una risa seca, carente de humor. Caminó lentamente a su alrededor, como un lobo rodeando a una presa. ¿Malentendido? No hay malentendidos aquí, Kazu. Tú crees que el amor y los besos son cosas inocentes, pero no en este mundo. Cristian Nodal ha estado interfiriendo con nuestros contactos, desafiando a nuestra familia. Y tú, se detuvo justo detrás de ella, inclinándose para susurrar en su oído, tú eres la excusa perfecta para hacerle entender que no se juega con los Aguilar. La revelación cayó sobre Kazu como un peso insoportable. No era solo un beso lo que estaba en juego, era un mensaje, un movimiento en un tablero que ella ni siquiera sabía que existía. Por favor, no sé nada de sus negocios. No tengo nada que ver con esto. Yo solo lo quiero, eso es todo. No sabía que estaba en problemas con ustedes. Ángela, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su voz, fría y cortante, rompió la conversación. Eso es el problema, Kazu. No sabes nada. No entiendes lo que significa proteger lo que es tuyo, luchar por tu familia. Kazu giró la cabeza hacia ella, sus ojos hinchados por el llanto.
¿Proteger? ¿Esto es proteger? Esto es una locura. No tienen derecho a hacerme esto. Ángela sonrió, pero no había calidez en su expresión. Derecho o no, ya estás aquí. Se acercó hasta quedar cara a cara con Kazu. Y ahora tienes una decisión que tomar. Pepe intervino de nuevo, su voz retumbando en el aire pesado. Deja a Christian Nodal. Aléjate de él para siempre. Hazlo de forma que lo entienda, que le duela. ¿Y si no? Se detuvo, levantando la pistola para que la viera claramente. Te aseguro que esto solo será el principio. Kazu se quedó en silencio, su mente en un torbellino. El miedo, la confusión, la impotencia, todo se mezclaba en su interior. No podía comprender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en cuestión de horas. Finalmente, entre sollozos, logró balbucear. Está bien, haré lo que quieran. Solo, por favor, déjenme ir. Pepe asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta todo el tiempo. Guardó la pistola y se volvió hacia Ángela. Asegúrate de que cumpla. Ángela sonrió de nuevo, con esa expresión fría y calculadora que hacía que Kazu sintiera un nudo en el estómago. Oh, lo hará. De eso me encargaré personalmente. El juego había comenzado, y Kazu era ahora una pieza más en el tablero oscuro de los Aguilar. Cuando finalmente la desataron, Kazu cayó al suelo como si las cuerdas no solo hubieran sujetado su cuerpo, sino también su voluntad. Sus piernas temblaban demasiado como para sostenerla, y la humillación que la consumía era tan pesada que apenas podía levantar la cabeza. Los matones la sujetaron con brusquedad y la arrastraron hacia la salida del almacén sin prestarle la menor atención. El aire frío de la noche golpeó su rostro cuando la empujaron hacia afuera, su libertad reducida a una burla cruel. Un vehículo oscuro la esperaba, con la puerta trasera abierta como la boca de un monstruo dispuesto a engullirla. Kazu apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, su mente estaba nublada por el terror y el dolor. La subieron al vehículo con la misma indiferencia con la que la habían tratado durante toda la noche. Antes de cerrar la puerta, Pepe se inclinó una última vez hacia ella, sus ojos clavándose en los de Kazu con una intensidad que la hizo estremecer. Recuerda, Kazu, nosotros siempre estamos mirando. La puerta se cerró de golpe, encerrándola en la oscuridad. El trayecto de regreso fue silencioso, excepto por el rugido constante del motor. Los hombres que la custodiaban no dijeron ni una palabra, y Kazu tampoco se atrevió a romper el silencio. Su mente estaba atrapada entre el miedo y la rabia, incapaz de decidir si debía odiarlos o temerles más. Cuando finalmente la dejaron en un lugar apartado, lejos del almacén, el cielo comenzaba a teñirse con los primeros indicios del amanecer. Sin decir nada, los matones la dejaron en el suelo, cerraron las puertas del vehículo y desaparecieron en la distancia. Kazu se quedó allí, sola, abrazándose a sí misma mientras las lágrimas seguían cayendo silenciosamente. Su cuerpo temblaba de frío, pero lo que más la estremecía era el peso de la amenaza que ahora cargaba sobre sus hombros. Habían destruido algo dentro de ella esa noche. No sabía si podría volver a mirar a Christian a los ojos, no sabía si podría explicarle todo lo que había pasado. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, su vida ya no le pertenecía del todo. La sombra de los Aguilar la seguiría para siempre. Hasta aquí llega esta intensa historia llena de drama y suspenso. Si te atrapó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y dejarnos en los comentarios qué crees que pasará después. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios, porque esto apenas comienza y lo mejor está por venir. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente vídeo.